Hay muchos criminales en el universo de Breaking Bad, pero ninguno tan destructivo como Walter White. No porque sea el más violento, ni el más temido al inicio, sino porque es el que más cambia. El que empieza siendo un hombre común, un profesor frustrado, alguien que cree que el mundo le debe algo, y termina convirtiéndose en exactamente lo que decía despreciar. A diferencia de otros villanos que ya viven en el crimen, Walter entra en ese mundo con excusas, con justificaciones, con miedo. Pero con el tiempo, esas excusas desaparecen, y lo único que queda es el deseo de control. En este video vamos a repasar las muertes más brutales de Walter. La primera muerte de Walter no es rápida ni limpia. Crazy Eight está encadenado en el sótano de Jesse, herido, asustado, intentando ganarse la compasión de un hombre que todavía quiere creerse bueno. Walter incluso comparte comida con él, habla con él, trata de convencerse de que puede encontrar una salida sin sangre. Hace listas de razones para dejarlo vivir, como si la moral pudiera resolverse con lógica. Pero el detalle del plato roto cambia todo. Walter entiende que si lo libera, va a morir. Y en ese instante, toma la decisión que va a definir todo lo que viene después. Lo estrangula con el candado de bicicleta, en una lucha torpe, desesperada, sin heroicidad. Crazy Eight se resiste, patea, intenta gritar. Walter llora mientras lo hace, pero no se detiene. Lo más brutal de esta escena no es la violencia, es el tiempo que tarda, la incomodidad, la sensación de que estamos viendo a alguien romperse por dentro. Cuando termina, Walter no solo ha matado a un hombre, también ha matado la versión más buena de sí mismo. Con Tuco Salamanca, Walter aprende algo todavía más peligroso, que el miedo puede ser más efectivo que la negociación. Cuando entra a su oficina con el fulminato y provoca la explosión, no solo está recuperando su dinero, está construyendo una identidad. Por primera vez se presenta como alguien que no debe ser subestimado. Y después, cuando Tuco lo secuestra junto a Jesse y los lleva al desierto, la relación ya está completamente desequilibrada. Tuco es violento, paranoico, impredecible, y Walter se da cuenta de que está atrapado en una espiral que él mismo ayudó a crear. Aunque finalmente es Hank quien lo mata, toda esa situación existe por las decisiones de Walter, por su ambición y por su necesidad de demostrar que es más inteligente que todos. Tuco no es solo una amenaza externa, es la consecuencia directa de jugar a ser alguien que no puede controlar. Una de las muertes más devastadoras de toda la serie es la de Jane, precisamente porque no ocurre con un arma ni con un golpe. Ocurre con una decisión. Jane está inconsciente, drogada, girada boca arriba, y empieza a ahogarse con su propio vómito. Podría salvarla con un simple movimiento. Pero se queda quieto. Al principio parece paralizado, como si no supiera qué hacer. Pero la verdad es más oscura. Walter entiende que si Jane muere, Jesse vuelve a depender de él, vuelve a ser manipulable, vuelve a estar bajo su control. Y en ese momento, elige su negocio por encima de una vida. Deja que muera, mientras llora, pero no actúa. Esa mezcla de emoción y frialdad es lo que hace que esta escena sea tan perturbadora. No es un accidente. Es una elección. Y esa elección destruye a Jesse, provoca el colapso del padre de Jane y termina desencadenando el accidente aéreo que mata a decenas de personas. Una sola decisión, tomada en silencio, genera una cadena de muertes que Walter nunca enfrenta directamente, pero de las que es claramente responsable. Gail representa todo lo que Walter pudo haber sido en otro contexto, un científico apasionado, curioso, entusiasta, alguien que admira el conocimiento sin necesidad de poder. Pero cuando Gus decide que Gail puede reemplazar a Walter, ese reflejo se convierte en una amenaza. Walter entra en pánico, porque por primera vez entiende que ya no es indispensable, que puede ser descartado. Y en el mundo de Gus Fring, eso significa muerte. Entonces hace lo impensable, llama a Jesse y le da la orden de matar a Gail. No es un acto impulsivo, es un movimiento estratégico para sobrevivir. Gail abre la puerta sin sospechar nada, reconoce a Jesse, y segundos después está muerto en el piso, ejecutado por alguien que está tan traumatizado como él. Walter no dispara, pero es el responsable absoluto. Esta es la primera vez que usa a otra persona como arma para salvarse. Ya no se trata solo de ensuciarse las manos, ahora también está dispuesto a romper a otros para proteger su propio lugar en el tablero. La muerte de Mike es distinta, porque no nace de un plan, sino de una herida en el ego. Mike ya no quiere trabajar con Walter, lo desprecia, lo ve como un problema, y no tiene miedo de decírselo. Durante una discusión, Walter se siente humillado, reducido, tratado como un estorbo.
Y reacciona de la peor manera posible, le dispara. No hay estrategia, no hay necesidad inmediata, no hay beneficio real. Solo un hombre incapaz de soportar que alguien no lo respete. Y lo más trágico es que, segundos después, Walter se da cuenta de que podía haber conseguido los nombres de los hombres de Gus sin matarlo. Es un error irreversible. Mike muere desangrándose junto al río, sin dramatismo, sin discursos, solo con una mirada cansada. Y por primera vez, Walter no tiene ni siquiera una excusa funcional. Esta muerte deja en claro que ya no mata solo para sobrevivir, también mata cuando su orgullo se siente amenazado. Pero si hay un momento que marca el punto más alto de su crueldad calculada, es la masacre simultánea en las prisiones. 10 hombres, en distintos lugares, asesinados casi al mismo tiempo para evitar que hablen. Apuñalados en la ducha, quemados vivos, asfixiados, golpeados hasta la muerte. Todo coordinado con precisión milimétrica. Walter no está presente, no escucha los gritos, no ve la sangre, pero lo sabe todo. Sabe exactamente lo que va a pasar y cuándo. Este no es un hombre reaccionando al peligro, es un jefe criminal ordenando ejecuciones en masa para proteger su imperio. En ese momento, Heisenberg ya no es un alter ego, es su identidad principal. El profesor de química ya no existe. Y finalmente, la muerte de Gus Fring, el hombre que representaba todo lo que Walter quería ser, poderoso, respetado, intocable. Walter entiende que nunca podrá vencerlo por la fuerza, porque Gus siempre va varios pasos adelante. Así que decide atacar donde más duele, usando a Héctor Salamanca y su sed de venganza. Convierte a un anciano discapacitado en una bomba, no solo para matar a Gus, sino para asegurarse de que sea una muerte simbólica, cargada de humillación. La explosión en el hospital no es solo el final de un enemigo, es la coronación de Walter. Con Gus fuera del camino, ya no responde ante nadie. Ahora, él es el que decide quién vive y quién muere. Pero también es el momento en que su caída se vuelve inevitable, porque ya no queda ningún límite que no esté dispuesto a cruzar. Walter no es el villano más frío ni el más metódico, pero sí es el más devastador, porque se construye a sí mismo como villano paso a paso, decisión por decisión. Empieza diciendo que lo hace por su familia, pero termina admitiendo, aunque sea una sola vez, la verdad. Lo hacía porque le gustaba, porque lo hacía sentir vivo, importante, respetado. Cada muerte no solo elimina a un obstáculo, también lo acerca más a la versión de sí mismo que siempre estuvo escondida bajo la frustración y el resentimiento. Y cuando finalmente cae, no lo hace como un hombre que perdió el control de la situación, sino como alguien que aceptó plenamente quién era. No muere como Walter, el profesor. Muere como Heisenberg, el hombre que eligió convertirse en el verdadero villano de su propia historia.